nuestro primer invitado de hoy, Sadam Peña, el doctor Sadam Peña, quien es médico deportivo, y vamos a hablar sobre dopaje en deportes de alto rendimiento, pero también en otras facetas que se da esto del dopaje y los esteroides y todo esto. Gracias, doctor, por estar con nosotros en este panorama de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. De verdad para mí un placer y sobre todo hablar y comunicar sobre educación, tanto para la salud como para el máximo rendimiento cuando se habla de atletas. Doctor, vamos a iniciar, como es normal. Hubo un caso reciente de un adolescente que practicaba supuestamente en una academia de béisbol informal, y se ha establecido que le inyectaron una sustancia para caballos y el jovencito, fruto de ese abuso que se cometió, perdió la vida. Eso a mí no me sorprende porque es una práctica habitual hace muchos años. Yo jugaba béisbol y ya yo oía en el play, en los estadios, una vaina que le decían de que caballín, que hay que ponerle esto, que para que tú tires más duro, que para que tú tengas más fuerza. Entonces, primero explicar, doctor, ¿por qué los atletas se dopan? ¿Qué es lo que buscan cuando usan sustancias para mejorar el rendimiento? ¿Y qué efecto hace eso? Si son dañinos, si no son dañinos, porque hay muchos mitos con el tema del dopaje, que eso afecta a los órganos, que eso le afecta a la masculinidad a los hombres. Y entonces este caso de este jovencito, si fue cierto que pudiera haber fallecido fruto de este dopaje mal administrado. Mira, hablando ya de República Dominicana, en términos de atletas y dopaje, y más relacionado al tema del deporte que más se practica en nuestro país, que es el béisbol, vemos como a nivel profesional, o sea, en MLB, en este año hubieron alrededor de 5 suspensiones, de las cuales 3 fueron dominicanos por el uso de sustancias. Eso te habla de una realidad que viene desde el mismo hogar. ¿Por qué? Porque los atletas entienden que el máximo rendimiento es solo pichar duro, batear duro, correr rápido. Pero para usted batear duro, pichar duro y correr rápido, usted tiene que tener un estilo de vida coherente. Para el atleta es mucho más importante lo que come, cómo maneja sus emociones y el estrés, cómo duerme ese atleta, cómo se suplementa y los chequeos preventivos de salud correspondientes con un profesional de la salud certificado y cualificado, que muchas veces por las necesidades y circunstancias económicas, familias disfuncionales, con escasos recursos, cuando escuchamos los testimonios de la mayoría de los atletas, vemos que vienen de muy abajo y muchas veces no tienen los recursos para ir a una consulta médica de calidad o hacerse los estudios a nivel preventivo. ¿A dónde nos lleva esto? A la desesperación por resultados en el tiempo que no es el de Dios. Y queremos entonces, los atletas con 13 años quieren tener un rendimiento como un atleta profesional de 26 años, lo cual aún con fármacos no es posible porque nuestro cuerpo, a pesar de utilizar sustancias como las mencionadas por usted al inicio del programa, pues necesita un tiempo para adaptarse y crear ese rendimiento con buenos hábitos. Es decir, que mi mejor recomendación para ti, atleta, que estás empezando hoy día a practicar béisbol, soccer o cualquier deporte y tienes una proyección a hacerte profesional, es que empiecen dominando los básicos. Lo que tú comes mejora tu alimentación, duerme mejor cada día, maneja mejor tus emociones. La salud mental en el atleta es fundamental y no busques utilizar sustancias que primero están prohibidas a nivel de dopaje en cualquier deporte de equipo y a nivel olímpico, o sea que no importa lo que tú utilices, eso te va a sacar del campo y además no te va a dar o a comprar el resultado que solo tu disciplina te puede dar. Doctor, ¿y esas academias que le inyectan o le dan medicamentos a esos niños, no cuentan con algún profesional que los oriente con esas cosas que usted nos está diciendo aquí, la alimentación, el tipo de entrenamiento? ¿No tienen esas academias un profesional para orientarlo? Muchas veces estas academias no tienen un personal o profesional de la salud capacitado en materia de medicina deportiva. O sea, son muy pocos los médicos deportivos en el país, porque si tuvieran ese profesional no tuviéramos este tipo de situaciones lamentables con la pérdida de la vida de un ser humano y sobre todo de edades tan tempranas. Además de que la mayoría de esas sustancias que se utilizan en los atletas son traídas
por contrabando. Son traídas en maletas a altas temperaturas. Y cuando hablamos de productos ya esteroides anabólicos o cualquier sustancia para optimizar el rendimiento, necesitan condiciones atmosféricas frescas sin calor. ¿Por qué? Porque eso va a alterar la molécula. O sea que al final, esa sustancia que de por sí, mal administrada, sin supervisión médica, es puesta en un ser humano y se fue sometida a altas temperaturas en el trayecto y no se conservó su cadena de frío de ser necesario, produce mucho mayor complicaciones en la salud y representa un riesgo más elevado. John. ¿Cuál es el nivel de fiscalización y control que tiene el Estado Dominicano sobre esas academias para que no cometan este tipo de actividad? Mire, en ese tema no hay un organismo que se encargue de, vamos a decirlo así, garantizar que en las academias las condiciones, tanto a nivel de infraestructura, que cumplan con las reglas de higiene de salud pública. Muchos de estos muchachos que practican deporte tienen que compartir calzado, calzoncillos, guantes, productos de higiene íntima. Entonces eso lleva a una contaminación cruzada, más allá del mismo uso de las sustancias por dopaje que estamos conversando. Y esto quiere decir que muchas veces la administración de estos medicamentos para aumentar el rendimiento se da en baños que no tienen la higiene adecuada, por un personal que no tiene el entrenamiento adecuado para saber cuándo una inyección es intramuscular, intraarticular o subcutánea. Entonces, eso lleva a que el tema aquí no es la sustancia en sí, que de por sí está prohibida, como dijimos, en cualquier deporte, sino más bien el descuido por parte de los padres, porque usted entregar a su hijo para un proyecto de béisbol y usted desligarse totalmente de ese hijo y no darle la supervisión adecuada, la educación adecuada, para que ese niño o ese adolescente pueda pensar y decir, aunque el entrenador le diga, mira, vamos a ponerte esta sustancia para que tú piches más duro, pero él sabe que en su casa le dijeron que solo el trabajo duro, constante y con disciplina es lo que va a garantizar que tú subas las millas, que batees más, que corras más rápido en el campo de juego. Pero son padres muy pobres sin educación. Exactamente. Entonces, la intervención inicial debe ser desde el sistema de educación, dándole herramientas a los estudiantes en temas de nutrición, en temas de prevención de salud, una campaña más agresiva por parte de salud pública en los sectores más necesitados. Y del Ministerio de Deporte y del Ministerio de Deporte para la formación también de los entrenadores. Porque ¿qué pasa aquí? Los entrenadores trabajan por experiencia, conocimiento empírico, no necesariamente porque hicieron una certificación que lo avala de que pueden utilizar farmacología o que avala que puedan preparar niños para desempeñar el máximo rendimiento a nivel deportivo. Entonces eso lleva a que el mismo entrenador crea que el niño o el adolescente necesita una sustancia para hacer maravillas en el campo de juego. Pero el niño no duerme, porque las condiciones de calor que pasa, no tiene un aire acondicionado para dormir. La nutrición, si se comen una yuca con queso es mucho, o una empanada, entonces tienen un mal manejo emocional, porque desde niño lo que dicen, los hombres no lloran, tú no puedes estar sintiéndote mal, todo lo que tú tienes que estar feliz, no van al psicólogo, no se trabajan, y mucho menos se hacen chequeos preventivos antes de iniciar la actividad física. Usted debe realizar, o sea, todos los equipos ya a nivel de Grandes Ligas, aquí con las instalaciones, realizan chequeo antes de firmar al prospecto para saber que todo lo relacionado con su salud es adecuado. Incluso, doctor, eso es tan así, como usted lo dice, que ya en jugadores en Grandes Ligas, ya siendo una estrella, vamos a decir, cuando va a firmar un contrato nuevo, tú ves a Juan Soto, que le van a dar 600 millones, ya se sentaron y lo firmaron. Pero cuando firman el contrato, lo primero que hace el equipo después que firma dice, ese contrato está pendiente de ser aprobado de un examen físico. O sea, que él pase un examen físico. O sea, ya firman los 600 millones, ahora usted se va con los médicos. Y le ponen y lo ponen en una caminadora, y le ponen esto, y después que él pase el examen físico, ya siendo un grande liga y el contrato firmado, es que se garantiza el contrato. O sea que eso es fundamental, la evaluación permanente, previo, antes, durante, después, de profesionales, como el doctor lo está explicando. Nilda. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Realmente debo reconocer que mucho de lo que sé del tema del béisbol y los prospectos es gracias a mi amigo Robert Valdés, CEO de, para mí, una de las mejores academias, que es Valdés Hitting Club.
Entonces, sí, Muy he bueno, discutido. muy bueno. Sí, ese es mi amigo, mi hermano. Un beso para él y un abrazo. He discutido con él este tema. Y una de las cosas que él siempre me ha dicho es que aquí en República Dominicana es el único país donde prácticamente se exigen que los niños sean unos caballos a los 12 años, a los 11 años. Entonces, hasta que eso no se quite, porque en Cuba tú tienes un buen prospecto a los 20 años, en Venezuela también, en Estados Unidos también. Entonces, aquí exigen esto. Esa es una de las causas, entonces, de que esto continúe pasando, doctor. Sí, bueno, aplica a cualquier, vamos, aspecto de la vida, el tema de la presión por los resultados, y eso está incidiendo mucho en la salud mental de la población, no solo el atleta, sino general, porque lo veo a diario, los mismos pacientes que van por un simple tema de pérdida de peso, para ponerse un vestido, para una boda, se meten en una presión como si fueran a firmar un contrato de Grande Liga. Y son gente que tienen hijos, esposos. Entonces yo le digo así mismo, tú no vas a sacrificar a tu hijo, a tu esposo por comer, entrenar y dormir. Entonces tú no puedes meterte esa presión. Igualmente con los niños y adolescentes hay que educarlos de que los procesos son necesarios en la vida. Tú vas a llegar a tu máximo rendimiento, pero no es en tu tiempo. Tú tienes que ir todos los días, hacer tus entrenamientos, comer bien, suplementarte bien, hacerte tus chequeos, dormir bien. Entonces eso es lo que te va a llevar poco a poco a ese máximo rendimiento. Y que aquí mismo se abogue, porque nosotros estemos en iguales condiciones que los demás países, que no nos exijan niños de 12, 13 años que ya tengan que hacer una... Eso es abuso infantil. Claro. Eso es abuso infantil. De hecho, esa era mi pregunta. Que si no se podría considerar como abuso infantil, porque la mayoría de los chicos que empiezan desde esa edad son familias que casi siempre están en condiciones de vulnerabilidad. Abuso infantil, trata de personas y maltrato también, porque muchas veces los padres, quizá por ignorancia, ¿verdad? Por apoyarles en sus sueños, por lo mismo que usted decía, que a los varones se les imponen roles sociales de diferente a lo de la niña, de que tú eres un hombre, tú tienes que mantener la casa, tú desde niño. No le podría hacer daño eso a los niños a tan temprana edad. No podría ser considerado incluso como un delito. Yo diría que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y muchas veces estas sustancias son administradas sin el conocimiento de los padres también, que se da. Entonces, por eso es que hay que estar muy pendiente, uno como padre, Miren, de sus hijos, para poder ver cualquier cambio. Nosotros hablando de esto aquí, han surgido cosas tan interesantes para que ustedes vean cómo son las cosas. Porque ahora yo escuchando y todo lo que estamos hablando, mira, esos niños de 11 años ya están firmando, apalabreando contratos por los cuales los padres o los tutores, ¿verdad?, reciben un dinero con la promesa. Eso es trata de personas. Porque eso es explotación infantil. Claro. Y tú estás trasegando sin el consentimiento de un niño de 11 años, recibiendo un dolor para realizar un trabajo. Si eso lo ven a profundidad, eso termina siendo una bomba en este país. Si esa vaina... Pero entonces tú dices eso y los primeros que salen en contra son los papás. Bueno, pues pero el Estado tiene que proteger a los niños. Tiene que proteger a los ciudadanos. Incluso si eso significa ir en contra de la voluntad de los padres. Pero al final porque a veces, por defender a los que votan, nos olvidamos de defender los derechos de los que no votan, que son los que construyen. Pero también es un poco delicado, y aquí yo voy a intervenir con relación al tema de el Estado. Sí. Es peligroso también involucrar al Estado en ese tema. Yo entiendo que las mismas academias que ya son reconocidas, desde ellos es que tienen que salir las normativas. Pero el Estado tiene que regular, tiene que supervisar, porque es que el Estado es el garante de la salud y de la educación de los menores. Pero un tema es la salud, ¿me entiendes? Y otro tema es ese tema de las firmas. Si tú te reúnes incluso con estos líderes del mercado, los que tienen sus academias reconocidas, el tema de las firmas es delicado, pero que tú lo pongas en manos del Estado. No, si el Estado no es en manos del Estado, pero tiene que haber régimen de consecuencias. El Estado no se tiene que meter en eso. Todo lo que él Ahora, otra cosa. Eso es lo que yo digo. Sí. El Estado, yo lo dije el otro día aquí, lo he dicho en otras ocasiones, es un Estado que no tiene una política deportiva de ningún tipo. O sea, es imposible que los niños, desde que yo jugaba hace 20 años, y todavía eso es así,
Los niños que practican béisbol de los Alcarrizos, que vienen para los Olímpicos pidiendo bola que vienen. No tienen pasaje. El Estado no le da un guante, no le da nada. Imagínate que tú lo metas Entonces, firme, ¿qué pasa? Que como el exigiendo. Estado no se involucra, no tiene academia, no paga entrenadores, no paga médicos, no invierte nada en ese atleta, el Estado no puede después venir a querer cobrar impuestos Pero eso por no los está- contratos que firman esos Es muchachos. que eso es lo que está Es que el mal, Estado debe es que los involucrarse. niños deben tener y los adolescentes. Pero esa es otra en su discusión. educación, Esa es otra Sí, porque discusión. ahora en su mismo- educación, todas las Ahora- herramientas garantizadas que necesitan para su desarrollo. Sí, pero ahora El mismo Estado- ellos Exigencia están de ellos. levantando Y su es- voz. Ahora y mismo eso es supuestamente constitucional, la Constitución lo Novoa, Ahora, el ministro, Estado sí está obligado a garantizar, primero la salud de esos Sí, niños. claro, eso sí. Y que no se haga negocio con infantes para que ellos trabajen como esclavos. Esa es otra cosa. Eso Pero es. si hay una necesidad, si un niño tiene una necesidad de desarrollar Tiene su que talento, suplirlo el Estado. El Estado Lo tiene dice que Obligado, la República. obligado. Porque hay diferentes tipos de inteligencia. Diga, doctor. No, si- y lo que pasa, si no es así. lo que pasa es también que aquí, a nivel del Estado, solo se invierte en los atletas que llegan Que ya a están destacarse. realizados. Así es. Y no se invierte en desarrollar el talento que tenemos. Entonces, si el Estado garantiza la educación de calidad en las escuelas, Sí. con buenos profesores y demás, garantiza la salud de que esos Con la atletas, infraestructura tienen que tener seguro becas en la médico, escuela. que puedan ir El a hacerse Estado sus debiera pruebas. suplirle utilería, Tienen que suplementación. tener la infraestructura también. Todo, tienen que No, tener- y hasta el todo. espacio Y también no donde hacen puedan nada. ir Que de hecho, cuando yo doctores llegaba- a disposición Por de las eso, academias. lo que el como doctor hacen dice, todos los Claro. otros países. lo que el Claro. doctor dice, oye, lo que el doctor dice, Marilady Paulino, Luguelín Santos, Sí. todos los atletas que se han destacado, que salen de Monteplata, del lodo de cualquier provincia de este país y emergen como una estrella por su deseo, por su ímpetu, por su fuerza propia, contra todo pronóstico. Sobrenatural. Entonces, después que Marilady está así, tomarse entonces el Todo Estado el mundo va. quiere asumirlo. El Estado quiere patrocinar, el Estado. Exactamente, Pero saca él no hizo provecho. nada para que ella llegara a ese punto. Eso es el producto de una educación que no es integral. Así es. Porque aquí nada más se valora el estudio de la lectura y forman a los muchachos para que sean mercadólogos, doctores y disculpe. No, doctor, no, que hacen tranquilo. falta- Y abogado. Y abogados. Abogado. Y Es no así. se preocupan por desarrollar ese tipo de inteligencia, pero todos los padres sueñan que sus hijos sean peloteros. ¿Y por qué el Estado Dominicano no puede tener una escuela, un play? ¿Por qué? Si eso lo No, más porque el que se Estado hace en también este país. dominicano lo que pudiera hacer en este caso, que ellos están intentando hacerlo, que con todo lo que ha salido, no sé si han visto las notas de prensa de que Novoa quiere, va a sancionar las academias Eso que no estén va, registradas, eso exactamente. va. Pero esa Pero- es otra Exactamente. etapa. Busca Pero al allá final, tu si tú no movimiento. tienes una estructura donde tú puedas apoyar a esos atletas, que tú digas, mira, este centro te puede recibir con tantos pediatras, tú puedes llevarlo a que los traten, tú puedes llevarlo a que le den su suplementación, tú puedes, no se va a hacer Mira, nada. yo creo que haciendo un plan, ¿verdad? Y a corto plazo, master plan. la intervención principal debe ser con los preparadores y entrenadores, Exactamente. que son la puerta de entrada. O sea, el Ministerio de Deporte tiene que hacer una inversión en certificación, capacitación constante y educación en antidopaje y para evitar que los niños lleguen a adquirir esas sustancias y que se crea que esas sustancias van a lograr algo milagroso o mágico en ese atleta. Doctor, por ejemplo, aquí Salud Pública tiene un departamento de habilitación. El Ministerio de Deporte debería tener un departamento de habilitación que diga que cada academia tiene que tener un doctor, Sí. un nutricionista, un psicólogo, un entrenador para X cosas, o sea, pero tiene que estar ahí y tiene que supervisarlo cada X tiempo, que el que se inscribió, que va a ser el nutricionista, que esté y que sea ese y que esté certificado, que sea profesional. O sea, el Estado tiene que intervenir de manera ¿Tú sabes qué directa es en lo más supervisar grande? eso. ¿Tú sabes qué es lo más Claro. grande de esto que nosotros estamos Y discutiendo aquí? endurecer el régimen de consecuencia. Porque mira, si yo por vengo y le ejemplo. inyecto veneno a un niño. Pero el oye niño esto, no Hay que va cerrar a esa saber que academia. ese veneno, Para que porque tú veas, Tiene lo que que ir nosotros preso. estamos hablando en esta mesa es tan importante y la falta de visión siempre termina emergiendo. Mira por qué. Y de voluntad política. Y de voluntad política. Claro. Mira por qué. El Ministerio de Educación devolvió el año pasado 7,000 millones de pesos. Dije que ellos no tenían en qué ejecutarlo. Pero este año van a devolver más de 20,000 millones de pesos. Dije que ellos no tienen en qué ejecutarlo. ¿Por qué, como tú dices, no hacen una alianza transversal, deporte y educación? Claro. Para llevar a las escuelas instalaciones, utilería, Claro. Después de toda Pero- esta estructura que se el necesita
toda esa Eso. estructura que se Pero el necesita. El INEFI. Porque tú deberías aliarte. Ellos están haciendo Cuando eran otras niños y cosas, están otras haciendo. cosas. Tú deberías aliarte, que siempre ha sido mi propuesta y que lo he dicho en reiteradas ocasiones. Tú debes asesorarte en materia de academias con los mismos líderes de las academias. Ya yo mencioné un Robert Valdés, ahí hay otros líderes también. Sentarte en una mesa y escucharlos, qué ellos necesitan, cómo tú los puedes aportar. Si uno de los mayores deportes aquí que se practica es el béisbol, ¿por qué no arrancar desde las escuelas? ¿Por qué no suplirle a las escuelas las oportunidades de que los niños salgan de ahí Claro. y después pasen a esas Es academias así, es que- especiales? así es que debe Y tú ser. sabes eso lo que peor, plantearon que te siempre. dicen, Es que- yo he tenido esa discusión con funcionarios, ¿tú sabes lo que me dicen? Es que es imposible, como tú planteas, que en todas las escuelas se haga un play porque los terrenos no son acordes. Eso es Espérate, mentira. espérate. Usted Pero, busca el terreno oye, que necesita. Es pobreza pero no mental. tiene que ser en la misma escuela. No tiene aquí. que ser en la No. escuela. En pues. toda la comunidad Hay un play, claro. Hay un play y hay terreno. Claro. Si en la comunidad, para un distrito escolar, ¿cuántas escuelas hay? 5, en un radio de 2 kilómetros. Claro. Le hacemos Mi querido, su instalación mi querido. deportiva. Se Así habilita como- el play. discúlpeme. Sí. No, no, Caja tranquila. de bateo Ah, también. Es falta de Fíjate. voluntad. No hay Así exceso. como hay un exceso aquí, que cada funcionario anda con 3 vehículos, no en este gobierno, en todos. Todos. Así como tienen asesores, así como tienen esto, ¿por qué no se hace la planificación que debe hacerse Claro. para que cuando se construya una escuela sea una educación integral? Es que no se puede construir una escuela si no está en la infraestructura para Y que todos los tipos de asesorándote con la inteligencia gente que desarrollen. sabe, no Pero es. no solamente con el tema del deporte, y excúsame, Sí. que es No, una- con las es peor, artes, ya yo con no- todo. Más- Los muchachos viven cantando obscenidades. ¿Por qué? Porque en la escuela tú has visto a un espacio donde ellos puedan practicar el arte sí. y tienen talento. Antes, Dios mío. antes daban clases Pero de tú has música. visto los laboratorios, No, como no que hay, están de no hay, ciencia. no hay. Ve a ver los laboratorios de ciencia de las Vamos. escuelas. Más sencillo, o sea, mucho más sencillo que el tema de construir play en cada escuela, porque es fácil ir al play y jugar 1 o 2 horas, ¿entiendes? Y tener un rendimiento óptimo de lo que digamos, pero luego ir a tu casa, saber lo que tú vas a comer, saber cómo tratar a tus Claro. padres, a tus Claro. mayores, Es una educación cómo tener integral. una educación financiera de calidad, cómo exacto. también tener estrategia para tú identificar, bueno, estoy cerca de una depresión, estoy cerca de una ansiedad, me siento como emocionalmente raro. O sea, yo creo que la capacitación, mencionó el INEFI, me parece genial, porque la educación física también es otro tema. La hora de educación física en el colegio era hacer ejercicio simplemente. ¿Qué tal si capacitamos esos instructores de educación física para que den pautas y educación en temas de alimentación? Si fomentamos la educación de salud mental desde las escuelas, edades tempranas, para que cuando ese atleta llegue al campo sepa diferenciar lo bueno de lo malo y también esté alerta. Porque ahora mismo todo el mundo anda como un zombie en automático, pegadito como digo, del celular, viendo para arriba y para abajo. Imagínate que lo pullan y ni cuenta se dan. Doctor, cambiando un poco el tema, esteroides son prohibidos en la mayoría de ligas profesionales, pero es un producto que se oferta en el mercado. Entonces, ¿para qué son los esteroides? ¿Qué hay de cierto que eso es dañino? Por ejemplo, hay mucha gente que hace gimnasio, los hombres que se inyectan testosterona y cosas, eso es negativo, es malo, le tumba el miembro al hombre, no. Anabolizante. ¿Cuáles son los mitos? ¿Eso se puede manejar con profesionales o no? Eso debe ser algo que se maneje escondido, porque por ejemplo a la gente que usa esteroides no le gusta que la gente lo sepa. Tú ves. ¿Cómo es eso? Explíquenos sobre eso. Mira, eso es otro tema interesante, porque ahí entran todos los fit influencers que se pasan el año entero más rayados, ¿verdad? Que cualquier pared, así. Exacto. Como cuadrito, full el año entero. Mujer y hombre. Pero te muestran lo que comen, te muestran el ejercicio que hacen, pero muchas veces no te muestran el tema de que utilizan sustancias tipo esteroides anabólicos o sustancias para optimizar la oxidación de grasa, o sea que usted pierda esa barriguita o esos kilos de más. Entonces, los anabólicos o esteroides no son más que moléculas derivadas de la testosterona, pero son moléculas sintéticas. Se ponen de forma intramuscular y eso se libera una concentración tan alta que activa todos los receptores, sobre todo a nivel de la masa muscular, que es lo que buscan. El hombre cuando se puya, en buen dominicano, es buscando desarrollar masa muscular, más brazo, más pecho, etc. Lo que hace eso es multiplicar la disciplina que tú tienes en tu estilo de vida. Es decir, si tú llevas tu plan al pie de la letra y haces tu chequeo con un médico, vamos a decirlo así, deportivo, endocrinólogo o certificado en temas de hormonología, puede entonces complementar
eso. O sea, que eso no es que esté mal. No. Si tú lo haces de manera profesional. Profesional y con profesionales adecuados, porque todo, No, igual que tomar tú alcohol. sabes, el problema viene de que la mayoría de esos esteroides se lo ponen en los baños de los gimnasios, Sin ningún criterio. sin ningún criterio, no se dan seguimiento médico. Luego entonces le da el infarto, el hígado se le revienta y la culpa es del esteroide, no de la irresponsabilidad tanto del preparador entrenador como del usuario, que es un adulto y que es consciente de que se está poniendo una sustancia que amerita una evaluación médica antes de. Y ya, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado tanto y ahora tenemos hormonas bioidénticas. ¿Qué quiere decir? Hormonas bioidénticas quieren decir que molecularmente son iguales a las que tú produces. Por tanto, todos los efectos negativos de problemas cardiovasculares, reducen. del hígado, se reducen, pero igualmente necesitas una evaluación y un monitoreo constante. O sea, doctor, que la mujer y los hombres, por ejemplo, si quieren verse bien, además de entrenar, comer saludable, pueden también utilizar esteroides, pero supervisados, para tener resultados más óptimos, más eficientes. O más que esteroides, vamos a decir hormonas. Las hormonas. Porque las hormonas son mensajeros que permiten a tu cuerpo desempeñar diferentes funciones. Hormonas sintéticas. Ahí tú tienes, serían las bioidénticas, las más recomendables para pacientes de estilo de vida, por ejemplo, tipo alguno de ustedes que quiera un máximo rendimiento, que quiera tener un performance a nivel mental, que no quiera tener ese déficit a veces que se nos presenta, que se nos olvidan las cosas, que no encontramos porque las palabras todo eso tiene adecuadas. que ver. Tiene que ver con las hormonas, neurotransmisores que producimos. Voy a ponerle, doctor. Ok. Doctor, voy para allá. Entonces, ahí entra todo lo que es la oxitocina, que es la que normalmente se utiliza con las mujeres en labor de parto, pero aparte, la oxitocina ayuda mucho al tema de bienestar y plenitud. O sea, una persona que usa oxitocina, si la necesita, va a sentirse bien, feliz en todo el momento. ¿Y cuáles son esas hormonas donde que se le olvidan la vaina a uno? Porque, Ahí entran, por ejemplo, en el caso... sí, el nombre para El caso un más asunto frecuente, de... eso se da en las mujeres, sobre Ajá. todo en edades perimenopáusicas, 45, 50 Pero años. ¿cuáles son esas, Y las ahí del cerebro? Ahí entran los estrógenos, el estradiol y la testosterona y progesterona. Ok, La entonces... falta de testosterona te hace que tú pierdas la memoria. La diferencia, por eso es que, como yo digo, el hombre puede enfocarse en una tarea al mismo tiempo sin tener un pensamiento divergente. En cambio, las mujeres tienen una menor concentración de testosterona. Aunque estén enfocadas en un objetivo, siempre van teniendo pensamientos que van saliendo un poquito del... Además por la forma en la que está el cerebro de una mujer conectado y en la forma en la que está el cerebro de un hombre ¿Tiene conectado. cambio distinto? Claro, porque el cerebro de una mujer va de la parte derecha a la parte izquierda más rápido, muchas más cantidades de Doctor, veces yo tengo que- un debate con una amiga y quiero traerlo a la mesa para que, ¿verdad? No con Adelante. ánimo de nada. con lo de la- No es un comentario machista, pero la mujer entiende Ah, que bueno. sí. Que el hombre, ¿por qué hombre le da más yo hambre? tengo Tiene una naturaleza. teoría, doctor, Oye, sí. de que el hombre, como tiene más masa muscular que la mujer, metabolismo. Le el da más metabolismo es diferente, le da más hambre Hay mujeres que le dan más hambre que a que al la hombre. mujer. Esta es la amiga, dice que no, profesor. Hay que hacer... No, pero hay que hacer una diferencia. Hay de todo. Vamos a ver. El hombre sí le va a dar más hambre porque siempre va a estar trabajando Claro. y siempre... Espérese, Porque espérate. Ese Oye lo otro que está tema. diciendo, y que porque siempre está El trabajando. hombre- Y la mujer que siempre el está trabajando. Espérese. Ah. El hombre, no, espérate. Hombre, dígase que sale de su casa a trabajar, provee para su familia, pan material, pan emocional. Ahora, el hombre vago que está sentado viendo Netflix, comiendo empanada, no me puede decir a mí que tiene hambre porque no está haciendo nada. Doctor. Entonces, eso es muy importante, esa es la Mire, diferencia. Vimos un debate con estos últimos Juegos Olímpicos, donde dos boxeadoras, eso es verdad, porque era lo contrario. En un caso era una categoría de hombres y compitió un hombre trans. Un trans. O sea, que esa duda que se plantea el Comité Olímpico es totalmente irracional, un descuido, irresponsable, causó mucho malestar y sobre todo en un atleta que ahora ganó una medalla porque al fin comprobaron que era un hombre, no una mujer, y le dieron la medalla, pero no tiene el mismo sabor que tú ganarte una medalla con tu esfuerzo, peleando o jugando cualquier deporte que tú hagas y que lo hayas ganado Y una literalmente. violación de derechos, porque tú sabes Claro. que las mujeres logramos competir en los Juegos Olímpicos. Óyeme. Entonces ahora viene un hombre que se siente mujer a querer La quitarle también belleza, ese derecho. la Siempre be- las mujeres somos las que salimos afectadas. la belleza del mundo es que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Ven acá, ¿y No por podemos qué- querer ser por iguales. ¿Por qué no hay tanta frecuencia de mujeres que se sienten hombres?
Sí, ¿Por qué las como hay. más Sí, al hay, revés? lo que Las pasa hay. es Lo que no pasa- se- no se hace, mira, no se hace, no son Sí, trans. las hay, pero No lo se que hacen el pasa cambio. es que, vamos a decirlo así, lamentablemente el hombre ha perdido su rol o su identificación como hombre ante la sociedad por todo este mismo, vamos a decirlo, movimiento de que el hombre no llora, toda esa cultura de los mismos papás de uno, de La tú represión tienes que tener emocional. varias novias, o sea, La todo cosificación eso, de la mujer. todo eso de educación a nivel cultural y social, al hombre le ha afectado más. Bueno, gracias al Brillante, doctor doctor. Sadán Peña, brillante. Brillante. Vamos para allá, Alfredo y yo. Sadán, Sadán y no Hussein. Sadán, médico integrativo. Así es. ¿Qué es eso? Entonces, básicamente, como su nombre lo indica, integrativo, tú vas a mi consulta por un problema de dolor de estómago, pero yo no me concentro en el estómago solamente. Me encargo de entender cómo tus emociones, cómo tu alimentación, tu suplementación, tu entrenamiento y tu descanso afecta o aporta tu salud. ¿Tú conoces a un tal Giovanni Catano? Yo soy malo para los nombres, o sea, si me Sí. enseña una foto sí te pudiera decir, Sí, pero porque yo siempre escuchaba un Sadán, uno era Hussein y el otro era amigo de Catano. La memoria usted tiene que también. Doctor, Ya. antes que se vaya, oiga, 100%. El revera- Me toca mi Ya chequeo. se va para allá. Ahora Doctor, enero me toca mi doctor, chequeo. para allá afuera, doctor, Carmen, doctor, espérate. antes que se vaya. A propósito de tengo la una situación. memoria, el uso de Reverastrol. ¿De qué? Eso básicamente es ¿El uso de qué? resveratrol. Eso es para revelar cosas. Un optimizador hepático, es muy bueno. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Al hígado. final es lo que metaboliza los medicamentos, la comida y todo lo que tú consumes. Y te mantiene joven. Doctor, Te mantiene joven si hay hábitos coherentes. también, Coherente. 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 De cuerero. Coherente. No, coherente. Ah, ok, perdón. Llévatelo juntos, vamos. Panorama FM 96.9